Mis queridos hermanos, estamos en una nueva lección de temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir. Compartan con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Tampoco se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, otra vez hermanos, compartan. El tema para hoy día es signos de divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos reúnes aquí para estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos, Señor, a sacar temas de amor y temas que nos ayuden a mejorar nuestra vida cristiana. Bendícenos en todas nuestras necesidades y cuídanos, Señor. También te pedimos de una manera especial por aquellas personas que han escrito en nuestra página del internet por alguna ayuda especial. Bendíceles de acuerdo a tu voluntad, Señor. Cuida también a nuestros hijos y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria, Juan 11, 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Vamos a estudiar esta semana signos de divinidad. Y la primera cosa que Juan enfatiza es que Jesús es Dios. Juan 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Signos de divinidad de este Verbo que era Dios y que se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. El primer día titula La alimentación de los 5,000. Juan 6:14 dice: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, en primer lugar, Jesús es el profeta que había de venir al mundo. En Hechos 7:37 se afirma esta realidad. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Entonces Moisés predijo que Jesús iba a venir. Y como hemos visto en la lección primera, hay un paralelismo entre Moisés y Jesús. Miren lo que dice Juan 6, 1 al 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces subió Jesús a un monte. Jesús sube a un monte y Moisés también subió al Sinaí. Entonces el autor de la lección hace un paralelismo interesante. Otra cosa importante de este paralelismo: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua apuntaba a la salvación en Cristo Jesús, y en el tiempo de Moisés la Pascua fue un símbolo de salvación. Otro paralelo está en Juan 6, 5 y 6. Miren lo que dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Jesús pone a prueba a Felipe, igual que Moisés puso a prueba al pueblo de Israel en el desierto. Otra cosa importante, Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces Jesús en este milagro multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. Moisés, con la ayuda de Dios, hizo provisión del maná para el pueblo. Hay más, miren lo que dice Juan 6:12 al 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hizo recoger las sobras, y Moisés hizo que los israelitas recogieran el maná que Dios les había dado. Entonces recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Entonces recogieron 12 cestas de sobras, y se asocia con Moisés y las 12 tribus del pueblo de Israel. Es interesante ese paralelismo entre Jesús y Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel de la opresión egipcia, y Jesucristo es el libertador de todos los seres humanos de la opresión del pecado. Entonces Jesús es el nuevo Moisés que librará al mundo. Por eso el segundo día dice: realmente este es el profeta. Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Entonces los judíos creían que Jesús era el Mesías que los librará de la opresión romana. ¿Por qué? Porque hacía milagros y hacía grandes cosas para beneficio del pueblo de Israel. Miren lo que continúa Juan 6, 26 al 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la realidad era: no, Jesús no es el Mesías que les va a librar de la opresión romana. Busquen la comida que da vida eterna. Busquen al Jesús que ha venido a salvarles. ¿Por qué? Juan 6, 33 al 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces, cuando Dios les dice: busquen la comida que da vida eterna, la respuesta es: Señor, danos siempre este pan. Ojalá nosotros siempre pidamos el pan de vida, siempre estemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos este pan. Pero miren cómo continúa la historia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y es interesante que Jesús se presenta de diversas formas en 7 diferentes partes. Miren lo que dice Juan 8:2.
12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora Juan 10:9, otra metáfora: yo soy la puerta. Jesús les dijo: yo soy la puerta. También Juan 10:11 nos presenta a Jesús que dice: yo soy el buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Ahora tenemos Juan 11:25. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Otra cosa importante de Jesús está en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Finalmente, Juan 15:5, Él se presenta: yo soy la vid. Jesús dijo: yo soy la vid. Entonces, durante 7 veces Jesús se presenta con diferentes metáforas, pero cada metáfora tiene algo especial para el ser humano, para cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, la primera: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si vamos a Jesucristo, no vamos a tener hambre de justicia, porque Él es nuestra justicia. Cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, ¿qué nos dice a nosotros? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si vamos a Jesucristo, que es la luz del mundo, vamos a tener la luz de la vida. Luego: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si nosotros escuchamos el llamado de Jesús y entramos por la puerta que es Jesús, entonces seremos salvos. Cuando Él dijo: yo soy el buen pastor, miren en qué nos beneficia. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. El otro dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si creemos en Jesucristo, estamos seguros que vamos a estar en la vida eterna. Luego, cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único que nos va a dar la salvación, nos va a llevar hacia el Padre. Finalmente, cuando dice: yo soy la vid, miren lo que dice: vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, si estamos unidos con Jesucristo, si permanecemos en Jesucristo, vamos a poder hacer todo. El apóstol Pablo, por experiencia, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Cristo no lo podemos hacer. Entonces, qué grandes ventajas Dios tiene para cada uno de nosotros. El tercer día dice: la curación del ciego, la parte 1. Miren lo que dice Juan 9, 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta importante es: ¿quién pecó, este, refiriéndose al ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces hay dos cosas importantes que tenemos que ver aquí. En primer lugar, ¿pecó el ciego antes de nacer?
No hay evidencia bíblica para esta afirmación. No se puede decir que el ciego pecó antes de nacer con algún argumento bíblico. Eso está descartado. La segunda afirmación, ¿está pagando el pecado de sus padres? Eso tiene algún asidero bíblico. Miren lo que dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces los hijos pueden sufrir las consecuencias de las decisiones de los padres. Las consecuencias de algunas decisiones son graves para los hijos. Por ejemplo, Adán y Eva hicieron una decisión errónea de desobedecer a Dios, y el sufrimiento y la muerte son las consecuencias que nosotros estamos pagando por esas decisiones. Los hijos pueden sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Pero en esta oportunidad, ¿qué es lo que aclaró Dios? Miren lo que dice Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, ninguna de las dos cosas sucedió en esta ocasión. Y ahí vamos a la verdadera fuente de los problemas del ser humano. ¿Quién es el que está detrás de los problemas del ser humano? La experiencia de Job nos muestra quién está detrás de esto. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sí, mis queridos hermanos, la principal fuente del sufrimiento humano es Satanás, y Jesús lo afirmó en Lucas 13:11 y 16 de la siguiente manera: había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién es la causa del sufrimiento humano? Satanás. Entonces la enfermedad y el sufrimiento es causado por Satanás. Pero la historia continúa aquí. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta versión, Dios habla hoy, nos dice esta parte: para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Esta otra versión: para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Entonces Jesús está diciendo: la enfermedad y el sufrimiento es causado por Satanás, y en este caso Dios va a demostrar qué grandes cosas hace Dios para enfrentar los problemas de Satanás. Entonces, esta historia sirve ¿para qué? Para que en el ciego se muestre lo que Dios hace con el problema causado por Satanás. La historia continúa en Juan 9:4-7. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, solucionando el problema causado por Satanás, Jesús dio vista al ciego. Jesucristo puede solucionar
todos los problemas que Satanás causa en este mundo. El cuarto día dice la curación del ciego, parte 2. Estamos en esta curación del ciego y miren lo que dice Juan 9, 16 y 24. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces acusan a Jesús de ser un pecador, y la respuesta del ciego es importante para nosotros. Juan 9, 25 al 27. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le acusan a Jesús de ser un pecador, pero el ciego lo único que responde es: vean la evidencia, vean lo que Dios ha hecho. Entonces acusan a Jesús de pecador, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo soy la evidencia del poder de Dios. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora el ciego se convierte en testigo, da su testimonio y les hace una pregunta especial a ellos: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Están en la encrucijada: o van a seguir a Jesús, que es la luz del mundo, o van a negar a Jesús. ¿Desean también ustedes ser sus discípulos? Y miren lo que dice Juan 9, 28 al 33. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No somos de Jesús, somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Queridos hermanos, ellos habían estudiado la Biblia, sabían lo que indicaba Moisés acerca de Jesús, pero no querían reconocer a ese Jesús del que hablaba Moisés. Entonces el ciego les da algunas lecciones para abrir sus ojos. Miren qué les dice. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En primer lugar, es maravilloso que ustedes no reconozcan a quién, al Jesús de la Biblia, ese que me abrió los ojos. Mis queridos hermanos, a veces nosotros no queremos abrir nuestro corazón a Jesús. La segunda cosa importante que les dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces les dice a los dirigentes del pueblo de Dios: Jesús está haciendo la voluntad de Dios y por eso Dios le oye a él. Dos cosas importantes. Algo más le dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Les dice: yo soy la evidencia de que él es hijo de Dios. Y finalmente, la cuarta cosa que les dice: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Queridos hermanos, con estos 4 testimonios les está diciendo: Jesús es Dios.
Tienen que seguir a Jesús. Sí, mis hermanos, Jesús es el Dios que se hizo carne para salvarnos a nosotros. Tenemos que seguir a Dios. No tenemos que ser como los fariseos que estaban buscando cada oportunidad para negar a Dios. Debemos seguir a Dios. El último día dice la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Enviaron a avisar a Jesús, que le dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay muerte? ¿Qué pasa en los hogares? Miren lo que dice Juan 11, 19 y 31. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces, cuando hay enfermedad y muerte, hay tristeza y llanto. Eso es inevitable. Pero hay algunas cosas que Jesús había hecho durante esta historia. Miren lo que dice Juan 11:6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No fue inmediatamente, aunque él amaba a Lázaro, que estaba gravemente enfermo, él se quedó donde estaba 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo eso? A veces nosotros no sabemos los designios de Dios. A veces creemos que Él actúe inmediatamente. Pero una cosa es cierta: Jesús demoró con un propósito conocido por Él. Él sabe lo que hace, pero desconocido para las personas. Nosotros no sabemos cómo va a actuar Cristo, pero Él siempre actúa. La historia continúa en Juan 11, 11 al 15. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero Jesús demoró con un propósito conocido por Él. ¿Cuál era ese propósito en esa oportunidad? ¿Por qué Jesucristo demoró? Y miren lo que dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Entonces el propósito de la demora de Jesús fue la fe de los discípulos en Jesús como el Hijo de Dios se afirmaría con la resurrección de Lázaro. Jesucristo sabe qué es lo que necesitamos, como sabía qué es lo que necesitaban los discípulos. Pero la historia sigue en Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y a veces las demoras de Jesús con un propósito específico nos causan frustración, como en este caso. Ya no hay esperanza
esperanza. Lázaro está en avanzado estado de descomposición. Se acabó, ya no se puede hacer nada. Entonces Jesús entra en acción. Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús había hecho un milagro donde ya no había esperanza, donde parecía que todo estaba perdido. Había resucitado a Lázaro. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús resucita a Lázaro, demostrando que Él es la resurrección y la vida. Y Jesús aumenta algo que tiene también que ver con nosotros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si creemos en Jesucristo, vamos a vivir por toda la eternidad. Pero ante el que cree en mí, puede haber dos respuestas diferentes que van a tener consecuencias diferentes. Miren lo que dice Juan 11, 45, 47 y 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Entonces la primera respuesta es creer en Jesús. Sí, Señor, yo creo en ti. Pero hay una segunda respuesta, y esa respuesta da pena. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que desde aquel día acordaron matarle. La segunda respuesta es rechazarle, rechazar a Jesús. Solamente hay dos respuestas: aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros siempre aceptemos a Jesús, que siempre estemos tomados de la mano de Jesús, porque Él nos va a dar la vida eterna. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide.